Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Libres. Como verán, no estamos en el set porque hoy día vamos a hacer una entrevista muy importante y muy especial a cara de la segunda vuelta. Estamos a 16 días de elegir nuestro siguiente presidente o presidenta. Y a propósito de eso, estamos hoy día con la candidata presidencial Keiko Fujimori. ¿Qué tal, Keiko? ¿Cómo estás? Daniela, muchas gracias por esta oportunidad y esta invitación. Bueno, gracias y es un gusto conocerte. Quería hacerte una pregunta respecto a, en primer lugar, mi generación, ¿no? Porque los jóvenes, digamos que hay una sección de los jóvenes que están desilusionados de la política y hay otro segmento de jóvenes más politizados, ¿no? Dentro del segmento politizado hay aquellos que, digamos, tienen afinidad con el fujimorismo y otros que son más hostiles al fujimorismo. Considerando ello y además por el hecho que eres madre, ¿cuál es tu mensaje a los jóvenes del Perú si es el fujimorismo una propuesta que se ancla en el pasado o mira hacia el futuro? Siempre hacia el futuro, pero por supuesto que analiza el pasado con una mirada, sí, de satisfacción, de orgullo, también de aprendizaje de errores. Mira el presente con fuerza y energía para impulsarlo a lo que va hacia el futuro. Eh, Tengo dos hijas adolescentes, Kiara de 18, Kaori de 16, pero además tenemos dentro de Fuerza Popular la Secretaría Nacional de Juventudes, ahora liderada por Rosángela Barbarán, en la que a lo largo de todos estos años los jóvenes, ellos mismos, han ido de manera empoderada sacando adelante cada una de sus iniciativas. Lo que ellos necesitan y lo que el Estado tiene que hacer es acompañarlos, apoyarlos, guiarlos, pero también construirles sus alas, porque eso es lo que los jóvenes siempre me señalan, ¿no? Entonces, em, una parte de nuestro plan de gobierno fue hecha por ellos, por supuesto en coordinación con Marco Vinegui, que es nuestro jefe de nuestro plan, em, pero lo que ha ocurrido en el Estado en general es un abandono de parte de las autoridades en general con todos los ciudadanos del Perú. De acuerdo, y hablando brevemente sobre el pasado, durante la campaña has invocado la figura de tu padre, Sí. diciendo que vas a buscar inspirarte en su gobierno para traer soluciones a los problemas que nos afligen hoy. Quería preguntarte a qué te refieres específicamente con ello y en qué aspectos quisieras Mm. imitarlo. Sí, yo quiero precisar, ¿no? Que por supuesto que toda la parte positiva del gobierno de mi padre se tiene que replicar. Y la parte negativa, de todas maneras, descartarlo, ¿no? Porque son lecciones aprendidas. Y en la parte positiva, eh, resaltamos primero el haber logrado la paz al derrotar dos grandes grupos terroristas, el Sendero Luminoso y el MRTA, el haber logrado primero la estabilidad económica y luego las cifras de crecimiento. Y este crecimiento lo que hace es generar trabajo y oportunidades. Lo tercero es haber reducido las cifras de pobreza, llevando obras, infraestructura, programas sociales. Y lo cuarto es haber generado espacios de credibilidad con el Estado. Si algo se sabía es que si mi padre apuntaba algo en su libretita, eso se cumplía. Y hoy el cumplimiento de la palabra está en cero. Em, Vengo recorriendo nuestro país desde hace décadas y lo que siempre me dicen, señora, nos mintieron, ¿no? Y en los últimos años en las que no ha gobernado el fujimorismo, eh, hago la excepción del segundo gobierno del presidente García, que fue positivo, pero en general los últimos 25 años ha habido ineficiencia, incapacidad, indolencia por parte de los gobernantes. Y hablando de crecimiento económico, crucial en ese aspecto es la reducción de la pobreza y según la mayoría de economistas,
la pobreza no se va a reducir en el Perú a menos de que no crezcamos más del 5% de PBI anualmente. Un informe de Macroconsult de la semana pasada dice que los primeros, tanto este año como el siguiente año, de ustedes asumir el Ejecutivo, el PBI subiría en 3%. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo ustedes, digamos, planean aprovechar lo que son términos de intercambio favorables, ciclos de precios de los minerales favorables, para poder llegar a esa meta del 5% o inclusive más? Estamos prácticamente en la mitad del año, del 2026, y estamos usando el presupuesto que se aprobó en el año 2025, 260.000 millones de soles, que es muchísimo dinero, ¿ok? Pero entendemos que este año ya fue planificado por el gobierno anterior. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurarnos de cara a lograr la confianza de la población, pues es que se ejecuten los presupuestos de manera rápida y eficiente. Entonces, este año que está por culminar, eh, yo me imagino que se crecerá a una cifra casi del 4%, dependiendo de la eficiencia en los últimos meses. De cara hacia el próximo año, ya planificando un presupuesto, por supuesto que aspiramos a crecer entre 5 a 6% en los próximos 4 años de gobierno, si es que así nos los permiten, de fuerza popular, ¿no? Y es ahí donde nosotros, además de utilizar bien los presupuestos, aspiramos que exista la confianza para que el sector privado también apueste para invertir en nuestro país. El motor del crecimiento económico depende un 20% en la inversión pública y un 80% de la inversión privada. La clave está en cómo activar estos factores de credibilidad y de confianza para que el sector privado, grande, mediano y pequeño, porque el Perú es un país de emprendedores, pues apueste por nuestro país. Y ahí mucho va a depender de las figuras que acompañen en el gabinete. Ustedes van a poder ver en los próximos días diferentes figuras técnicas con gran experiencia. Y yo estoy segura que muchas de esas personas van a generar este factor de confianza y predictibilidad que necesita nuestra economía. ¿Y ya sabemos quiénes son esas personas o van a ser reveladas? Bueno, Ya lo sabemos, ya. pero esto se va a dar a conocer entre el sábado y el domingo, así es que yo pido las disculpas del caso por no poder mencionarlos en estos momentos, pero lo que se ha utilizado, Daniela, son criterios, ¿no? Criterios de buscar a las personas que tengan gran experiencia, que muestren resultados en su hoja de vida, que sean empáticos con la realidad nacional, que la conozcan, em, y va más allá de nuestro partido político. Yo he señalado en varias oportunidades, dirigir un país no lo puede hacer una sola persona, la hace un gran equipo. Un solo partido tampoco puede. Entonces, nuestra convocatoria es amplia. Y de cara al próximo quinquenio, el próximo Congreso está obligado a dialogar, está obligado a buscar consensos. Fuerza Popular tiene aproximadamente un tercio de representantes. Por lo tanto, para aprobar normas importantes, vamos a tener siempre que poder conversar con los otros grupos políticos. De acuerdo, y hablando del diálogo y otros grupos políticos, en los últimos días hemos visto ciertas declaraciones de Rafael López Aliaga, que si bien ha dicho no voten por el comunismo, no voten viciado, se han negado a darle un apoyo explícito. Claro, él es una persona, sus votantes son otras. En todo caso, ¿cuál sería su mensaje hacia los votantes de López Aliaga que capaz están en una disyuntiva entre votar por usted o votar en blanco y viciado? Yo creo que en esta segunda vuelta, para nosotros, esta elección es distinta a las anteriores, ¿no? Es distinta porque después de la pandemia, yo creo que las redes sociales hoy nos permite conectarnos con los ciudadanos de una manera distinta. ¿Eh? Ya no hay esos grandes mítines, pero en mi caso hay sí muchas experiencias de conexiones, de enlaces en vivo,
en la que a veces hemos tenido entre 6.000 a 15.000 personas conectadas. Eso para mí es, digamos, cifras que yo agradezco profundamente. Y hoy converso contigo porque sé del poder de los streaming, de los podcasts, de las redes sociales. ¿Ok? Em, entonces, nosotros lo que estamos haciendo es conversando, sobre todo en esta segunda etapa, con personas que no han votado por mí, con personas que no han apostado por Fuerza Popular. Agradezco a quienes nos han abierto las puertas de sus hogares, gremios, instituciones, de sus corazones, que nos están escuchando. Y a mí me gustaría que se analicen ambos planes de gobierno. Y ahí se van a dar cuenta de que hay ideas peligrosas del otro lado, ¿no? Como querer sacar a Julio Velarde, intervenir el Banco Central de Reserva o prohibir las agroexportaciones, que es la principal fuente de trabajo en nuestro país. Por nuestro lado, nosotros vamos a defender la autonomía y la independencia del Banco Central de Reserva, pero lo que queremos es promover la agricultura, sobre todo la mediana y la pequeña, con un Estado que los acompañe, que les ayude a construir sus reservorios, sus canales de irrigación, que les lleve a riego tecnificado y los tractores como antes, ¿no? Entonces, son miradas distintas de cómo queremos que nuestro país se desarrolle. Y quería también señalar, porque he escuchado a través de las redes, si es que se elige a Sánchez, lo van a poder sacar. Y eso es mentira. Yo quiero dejar eso bien en claros. Una vez que se elige un presidente el 7 de junio, hoy tenemos un sistema bicameral. Por lo tanto, y si uno analiza el Congreso, es 50% centro-derecha y el otro 50% más tirados a la izquierda. Ninguna de las dos opciones va a poder ser vacado. Va a haber mayor estabilidad. Entonces, esta elección es fundamental porque se va a definir qué tipo de gobierno queremos en los próximos 5 años. De acuerdo, ahora mismo, hablando del rival Sánchez, las encuestas muestran que usted estaría 3, 4 puntos por encima de él, algo que no sucedió en las encuestas de la elección pasada, del 2021, contra Pedro Castillo. Ahora, Sánchez está tratando de apelar al factor identitario como Castillo lo hacía. ¿Se trata del mismo rival o no? Bueno, es una imitación de rival, ¿no? Y yo creo que la gente se da cuenta, ¿no? Yo he dicho, ¿no? Sería mejor para el señor Sánchez mostrar su auténtica personalidad, porque está claro que él está tratando de imitar a alguien que lo es, ¿no? Las encuestas muestran tendencias y muestran una fotografía del momento. Pero como soy hija de matemáticos, entonces sé que el margen de error puede ser de 2 o 3%, por lo tanto, para mí, que además soy muy prudente, yo lo considero esto todavía como un empate. Creo que además de las redes sociales, hoy el otro factor fundamental en esta elección, sobre todo después de lo ocurrido en el 2021 y de lo ocurrido en la primera vuelta, otro factor clave van a ser los personeros. Y es ahí donde nosotros hemos hecho un llamado abierto a toda la sociedad para que participen como defensores de la democracia, ¿no? Y agradezco a Lucho Dyer, que está comandando este gran grupo, y a los ciudadanos que se están sumando. Ya hasta esta mañana habían 30.000 personas inscritas. Eso sí, un cambio de 10.000 estos personeros en un día. Sí, yo creo que Tenemos que llegar a la meta de 100.000 personeros, ¿no? Pero yo creo que la ciudadanía en general está muy alerta. Han habido muchas irregularidades en el 2021. Nosotros seguimos batallando por conocer la lista, el padrón electoral. Hasta ahora no hemos tenido acceso porque queremos conocer la verdad. En la primera vuelta han habido muchas irregularidades también y es por eso que yo creo que de manera natural y con un compromiso cívico y democrático, la ciudadanía está respondiendo y eso nos alegra. Y esperamos que del otro lado también puedan tener muchos personeros, porque acá lo importante es que se respete la voluntad popular. Claro. Ahora decía en un momento que Roberto Sánchez no está mostrando su verdadera cara. A su criterio, ¿quién es Roberto Sánchez entonces? Bueno, lo que me queda claro es que uno de sus principales aliados es Antauro Humala, ¿ya?
Lo segundo es que tuvo una pésima gestión como ministro del Estado. Yo no lo conozco, pero quienes sí lo conocen lo tildan de traidor. Entonces, yo creo que las personas tienen que informarse un poquito más. Claro. Y hablando de la campaña en general, a excepción, por ejemplo, del año 1995, en la campaña de su padre, se conoce, por ejemplo, que el sur vota mayoritariamente hacia la izquierda por una serie de razones, ¿no? Que también son profundamente estudiadas. En el caso del fujimorismo, ¿cuál es la estrategia para el sur en esta elección? Ujú. ¿Cómo apelar a ese electorado? En la primera vuelta tuve la posibilidad y oportunidad de ir a Juno, a Cusco, a Purímac, y estuve también brevemente en Arequipa. De cara a esta segunda vuelta, he podido llegar a Ayacucho. Espero llegar a un par de regiones más. Pero yo creo que ha habido una postergación dolorosa de parte del Estado en general en todo el territorio nacional, pero sobre todo en el sur, ¿no? Entonces, hay un espíritu eh, de decepción de parte de ellos. Y yo lo que aspiro, ¿no? Y lo que tenemos planificado es devolverles esa confianza. Por ejemplo, eh, la construcción de reservorios, las carreteras que les permitan a los agricultores sacar sus productos, que los ganaderos y los hermanos alpaqueros no sientan que se les paga una miseria por su leche o por su fibra de alpaca, que la carretera panamericana, que hasta Ica llega en doble vía, pero luego que se convierte en una sola vía, pues no puede haber ese sentimiento de discriminación, ¿no? Entonces, la modernidad tiene que llegar también a toda la zona del sur y eso es a lo que nosotros aspiramos. De acuerdo, esto escuchamos y hemos visto además, leído el plan de gobierno sobre un énfasis en la infraestructura, Sí. pero asimismo también en el plan de gobierno se explicita que se tiene que llegar a una meta del déficit fiscal al 1% hacia Ujú, el 2031. Entonces, la pregunta es cómo se reasignan las prioridades presupuestales, ujú. considerando que el presupuesto crece año a año. Sí. Primero tenemos un gran presupuesto y si lo comparamos, por ejemplo, con el año 99, se tenía 32.000 millones de soles. Hoy son 260.000 millones de soles, o sea, casi 8 veces más. Eso por un lado. Lo segundo es el déficit fiscal se va a ampliar un poco en los primeros años de gobierno y luego se irá reduciendo para que el último año lo dejemos en el 1% de déficit, ¿eh? Porque sí somos conscientes que tenemos que ser responsables. La priorización de los gastos, por supuesto que tenemos que darle un impulso a los programas sociales de todos los gobiernos, ¿no? Yo siempre he dicho que lamento que el programa Foncodes, que hacía pequeñas, pero miles de obras a nivel nacional a través de sus núcleos ejecutores. El programa COFOPRI, que entregó títulos de propiedad. Esos dos programas, Daniela, fueron premiados por el Banco Mundial en el año 2003 como programas bandera en el mundo de lucha contra la pobreza, ¿sí? Dentro de 50 programas que fueron desarticulados por envidia político por el señor Toledo, o el programa Sierra Verde, te voy a poner solo un ejemplo. Sierra Verde se encargaba de la siembra del agua. Hacían canales en la sierra, ponían semillas y ahí crecía vegetación, que servía para alimentar al ganado, pero también servía para que el agua se quede en la tierra y no tengamos los huecos. Sabemos que el señor Toledo mandó incendiar estos bosques. ¿Eh? Hay restos. Se quitaron las placas de los colegios, se quitó la firma de la constitución de mi padre. Esa ha sido repuesta. ¿Ya? Entonces, esa política de venganza va a acabar en un gobierno honesto. Y con la misma mirada objetiva es que tenemos que el programa Juntos del señor Toledo tiene que continuar. Eh, pero además pidiéndole una contraparte.
a la mamá que lo recibe, ¿no? De seguir llevando a sus hijos al colegio, de que lleva a sus hijos a las postas mentas. El programa Beca 18 tiene que ser ampliado y el programa Pensión 65 de la misma manera. Ambos programas hechos por el expresidente Ollantumala. Entonces, yo no tengo ningún problema de hablar de otros programas que han sido hechos por otros expresidentes. Tenemos que tener una mirada constructiva, de unidad y de reconciliación. Y ese será otro gran reto. Después de la segunda vuelta, tenemos muchas heridas, ¿no? Insultos de por medio de parte de diferentes partidos. Tenemos que reconstruirnos como sociedad. Y hablando de la reconciliación y de hablar con otros grupos políticos, hace unos días vimos una foto de usted con PPK reunidos. Ambos ustedes han sido investigados por la fiscalía y pues no llegó a ningún lado. En el caso de PPK se le privó, digamos, de su movilidad, en el caso usted se privó de su libertad. Y aquí la pregunta de fondo es, ¿qué hacemos con el Poder Judicial? Y, digamos, está politizado de momento a su criterio. ¿Qué hacemos para que el Poder Judicial trabaje de manera imparcial? Sí, miren, a mí no me gusta generalizar, ¿no? Pero sí me gusta señalar responsabilidades individuales. Y para mí queda claro que ese fiscal que hoy es abogado y que es miembro y ayuda en un partido político es un fiscal político. Lo dijimos en su momento, hoy él mismo lo demuestra con los hechos, ¿no? Y es muy lamentable que haya utilizado su cargo y recursos de su institución para perseguir a partidos políticos. Y yo hoy no quiero hablar de mí, hoy quiero hablar del presidente García, que ya no está, del ex alcalde Castañeda, que tampoco está, que lo llevaron a prisión teniendo cáncer terminal. Eso es inhumano. Y quiero hablar de Pedro Pablo Kuczynski, ¿ok? A él se le ha impedido tener acceso a sus médicos. Y yo hoy me uno al pedido de él, de su familia y de sus abogados, para que se le permita, por un tema de humanidad, salir del país y tener acceso a los médicos como le corresponde. De acuerdo. Iba a hacer una pregunta sobre José Domingo Pérez, pero digamos que me quitó la palabra. Pero ya la última pregunta. El lema de la campaña de Fuerza Popular en esta ocasión es la fuerza del orden, ¿no? Y el principal problema que aflige al Perú es la inseguridad. Muchos peruanos se van al exterior por miedo, no regresan, muchas personas no salen de su casa. En todo caso, ¿cuál es el plan de ustedes para reducir la inseguridad en el Perú? Digamos, ¿qué serían los primeros 100 días? Vamos a pedir facultades para poder comprar patrulleros, modernizar las comisarías, convocar a las Fuerzas Armadas para que patrullen las calles junto con la Policía Nacional, controlen las fronteras, controlen las cárceles, hagan rastrillajes constantes en las zonas más peligrosas. He podido conversar con muchos dirigentes transportistas, ¿no? Y ellos lo que me señalaban es que muchas veces los cupos y las extorsiones piden ellos que se les mande a través del sistema financiero, ¿no? Y se les yapee. Y esto para mí me queda claro que lo que hay que hacer es no solamente convocar el Poder Judicial, al sistema de justicia, a la Policía Nacional, sino también al sistema financiero y a las empresas de comunicaciones. Esta información va a ser clave, pero lo que ustedes van a notar es que va a haber un gobierno que toma decisiones, porque todos saben quiénes son los extorsionadores, pero nadie hace nada. Y la impunidad tiene que acabar. De cada 10.000 denuncias que llega a una comisaría, porque no todos se atreven a denunciar, pero de esas denuncias, solo 5 llegan a ser sentencia. Esta sensación grave y estas cifras de impunidad en un gobierno de fuerza popular va a acabar. De acuerdo, bueno, muchísimas gracias, candidata Keiko Fujimori. No sé si tienen más últimas palabras para nuestra audiencia de Somos Libres. Bueno, agradecerte a ti por esta posibilidad y, por supuesto, agradecer a las personas que nos están oyendo. Quiero dirigirme a los jóvenes. Les pido que lean los planes de gobierno. Ahí ustedes van a poder notar las grandes diferencias, la fuerza de nuestras ideas,
la fuerza del equipo técnico que nos acompaña. Y quiero devolverle la confianza a todos los ciudadanos peruanos en sus autoridades. No he sido presidenta todavía. Y lo que pido es una oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con nosotros hasta una siguiente ocasión. Chao.